Reciban un saludo de parte de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y a través del MEFCA. Hoy en día estamos desarrollando el Plan Nacional de Promoción y Consumo de Fruta. Esto enmarcado en el Plan Nacional de Promoción dentro del marco de la Estrategia de Desarrollo Nacional para la Producción y el Fomento de Fruta. Hemos desarrollado alrededor de 4 webinars sobre lo que son las partes de las oportunidades de las cadenas, la importancia de la fruta en lo que es la merienda escolar, la innovación también de nuevos empaques y tecnología, y también el potencial productivo que tiene Nicaragua en la producción de fruta. Somos un país meramente agropecuario, realmente la producción de fruta es importante desde nuestros patios, desde nuestras comunidades, nuestros departamentos, y realmente el día de hoy vamos a desarrollar el 5º webinar enmarcado en el Plan Nacional de la Promoción y Consumo de Fruta. El tema es aportes nutricionales, recomendaciones, el desarrollo de alimentos funcionales a base de fruta, así como la alimentación humana a cargo de la compañera Claudia Borges. Ella es licenciada en nutrición y tiene una especialidad en nutrición clínica. Muy buenas tardes, compañera Claudia. Es un placer estar el día de hoy aquí compartiendo esas experiencias, esos saberes desde el punto de vista de la nutrición clínica y todo el esfuerzo y el acompañamiento que estamos desarrollando como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en el pro de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestras familias nicaragüenses. Excelente, buenas tardes. Es un gusto para mí siempre compartir la importancia principalmente de lo que es la alimentación y la nutrición en los nicaragüenses, ¿verdad? Y en sí, en todas las personas que nos puedan escuchar. Y bonito el tema de hoy, más que todo es sobre el consumo de frutas, sus nutrientes, cómo prepararlos, cómo consumirlo, ¿verdad? La importancia de cada uno de ellos y principalmente del consumirlos conscientemente. Entonces, nosotros antes de iniciar, a mí siempre me gusta comenzar con una frase que dice que tu alimentación sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esta frase fue dicha por el médico Hipócrates, pues ahí prácticamente nos dice que nosotros necesitamos es aprender a comer los alimentos para podernos sanar. Si no, entonces cualquier medicamento o cualquier otro método de curación no va a resultar si nosotros no nos estamos alimentando de manera adecuada. Es importante lo que es el aporte de los nutrientes. Sí, en cuanto a los aportes de los nutrientes de las frutas, principalmente estamos hablando de lo que son las vitaminas y los minerales. Estos componentes son tan beneficiosos para nuestro sistema inmunológico principalmente. Ahorita con lo de la pandemia que hemos estado nosotros viviendo, entonces se ha convertido en un punto importante de conversación, de aprendizaje sobre todo, y así pues nosotros ver de qué alimentos lo podemos obtener. No solamente las frutas aportan vitaminas y minerales, sino también otros alimentos, porque hablamos de una alimentación equilibrada, de una alimentación suficiente y variada. En este caso es importante conocer los grupos de alimentos. Uno de los grupos es la fruta, otro de los grupos son los vegetales, y en sí tenemos también las legumbres, los productos de origen animal para las personas que sí consumen carnes, los lácteos, también tenemos lo que son los cereales. Cuando hablamos de cereales nos referimos más que todo a la parte de el arroz, por ejemplo las pastas, los tubérculos y todas estas partes involucran alimentos que tienen muchos carbohidratos. Pero en sí las frutas, hay una variedad de frutas en colores, en sabores, que nosotros debemos de conocerlos y aprender a comerlos en el momento adecuado. Porque no todo momento es bueno, o sea, las frutas tienen su momento en el que se deben de consumir, cómo se deben de combinar, la forma correcta de ellas. Sí, más que todo aquella fruta que estamos produciendo en temporada. Digamos, en Nicaragua producimos fruta todo el año y realmente el beneficio que tienen todas aquellas frutas que producimos en nuestros patios, en nuestras fincas, en nuestras parcelas,
para garantizar la seguridad y los aportes nutricionales, especialmente en una fruta fresca, digamos, que la procesemos ahí nomás, le demos esa agregación de valor con calidad y que realmente ese aporte vaya, como decimos, fresco a nuestra familia. Así es, exactamente. Entonces, enfocarnos en eso porque es lo que nosotros tenemos, lo que nosotros cultivamos y lo que es más económico principalmente, ¿verdad? Porque si nosotros nos ponemos a comprar, por ejemplo, suplementos vitamínicos, esto es carísimo. No va a ser totalmente beneficiosos como las frutas. Más bien, si nosotros nos ponemos a consumir suplementos, nos podemos más que todo intoxicar, crear células cancerosas que no son necesarias únicamente cuando tal vez hay deficiencias extremas, en el caso de la desnutrición. Entonces, podría ser, ¿verdad?, algún tipo de suplementación. Cuando hablo de desnutrición, no solamente me refiero a la persona delgadita, flaquita y que se mira que como que no come, pero me refiero prácticamente a todos, porque una persona puede tener obesidad, puede ser gordito, puede tener diabetes, cualquier tipo de enfermedad y puede estar desnutrido. Entonces, me refiero a todo ese tipo de personas. Entonces, la forma más adecuada de poder aprovechar y de poder nutrirnos es el consumo directo de los alimentos de forma natural. Entonces, por eso es la importancia de aprender a consumirlo estos, ¿verdad? Más que todo, las frutas tienen una serie, yo le digo como un ritual desde su consumo de manera adecuado. Lo ideal es de que nosotros empecemos el día consumiendo una fruta, porque así nosotros comenzamos a hidratar nuestro cuerpo, nuestro metabolismo y nos empezamos a nutrir. Entonces empezar con una frutita, lo primerito es un vaso de agua, después su frutita, su desayuno, después como merienda. Como merienda, si generalmente las personas se consumen una gaseosa. Creando los buenos hábitos alimenticios. Los buenos hábitos alimenticios, exacta. Entonces, una gaseosa, un jugo, una galleta, mi merienda, ¿verdad? O un sándwich, una merienda. No, las meriendas no deben de ser alimentos, más que todo deben de ser frutas. Entonces, es la merienda más adecuada, la merienda más nutritiva y el momento de aprovechar ese alimento. Ahora bien, nosotros vemos ahorita la tendencia de los alimentos funcionales. Entonces, las frutas más que todo entraría como uno de estos alimentos funcionales es decir, cuando hablamos de función, es de que este alimento tiene todos los nutrientes necesarios, todas las vitaminas, todos los minerales de manera intactos. Ok, si nosotros venimos y esta fruta ya la convertimos en otro tipo de alimento o en otras mezclas, prácticamente perdemos gran cantidad de sus nutrientes y por ende pues no vamos a aprovechar todos sus beneficios. Entonces también tenemos los alimentos probióticos, tenemos los alimentos prebióticos y tenemos también los simbióticos, que prácticamente es una combinación entre los probióticos y los prebióticos, ¿verdad? Entonces, las frutas entran como uno de estos alimentos prebióticos, más que todos. Probióticos, más que todos, son los yogures, los alimentos fermentados. También, pues, podemos fermentar frutas, vegetales, para obtener estos tipos de alimentos que son muy buenos para nuestro sistema digestivo y en sí para nuestro metabolismo. Entonces, hablamos también de lo que son los componentes de una dieta saludable, es incluir las cantidades adecuadas de frutas. Entonces, ¿cuántas frutas necesita una persona en el día? Ok, hablamos de 2 a 3 frutas al día, es bueno, o unas 3 o 4 tazas al día también es bueno. Y dentro de esas frutas, digamos, ¿cuáles son las que más recomendamos en nuestro país, digamos, que son más de origen tropical, donde es fuerte, es caluroso, Sí. por el ambiente que vivimos? Tenemos una variedad de frutas, tenemos las frutas cítricas, tenemos las frutas exóticas. Cuando hablamos de las cítricas prácticamente es la naranja, tenemos la mandarina, banano. Los bananos ya entran como unas frutas exóticas, entonces son menos cítricas. Entonces cuando hablamos de cítricos son aquellos alimentos que tienen más vitamina C.
Entonces, que son un poco Mango. más ácidos, exactamente. Los limones son unas frutas cítricas. Entonces, estos alimentos siempre los tenemos disponibles nosotros aquí en Nicaragua. Es importante consumirlos, pero consumirlos de forma adecuada, porque pues recordemos que la función principal de ellos más que todo es el aporte de vitamina C y agua para la hidratación. Entonces, pero además esta vitamina C lo que hace es ayudar a la absorción principalmente del hierro. Bien, entonces el hierro que está contenido en los vegetales o en los alimentos de origen animal, pero pues más en los vegetales. Entonces, prácticamente es esta su función de la vitamina C. Ahora hablamos de las frutas exóticas, por ejemplo, la sandía, el melón, la papaya, la piña, bueno, también el mango, los bananos. Estas son frutas que también nos aportan vitaminas, principalmente del complejo B, la vitamina, la niacina, la riboflavina principalmente. Entonces son frutas que sí, siempre la tenemos que tener presente para que nuestro organismo empiece a nutrirse. Importante, una persona puede estar consumiendo alimentos sanos todo el tiempo, pero si hay un daño a nivel de su flora intestinal, por muchos alimentos sanos que esté consumiendo no va a pasar nada, o sea, no va a empezar a nutrirse. Entonces hay que limpiar todo y restaurar lo que es la flora intestinal. ¿Cómo se daña esto? Por desórdenes alimentarios, por el estrés, el sedentarismo, etcétera, y malos hábitos que se tienen, ¿verdad? Como el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, etcétera. Entonces es muy importante prestar atención en esta parte. Bueno mencionar la masticación. La masticación es un punto fundamental a la hora de consumir las frutas. Entonces, lo ideal es de que una fruta se mastique al menos unas 10 veces cada bocado, ¿verdad? Hay unas que se van a deshacer más rápido en nuestra boca, pero entre más masticadita esté esa fruta, más nos vamos a nutrir. Entonces es importante prestar atención en esa parte, ¿verdad? Porque el 95% de los nutrientes se van a absorber en el intestino delgado, pero si no hay un buen proceso metabólico, que la fruta no se haya digerido bien, no se haya masticado bien, entonces esto no va a suceder, va a pasar a las heces. Entonces ahí perdemos gran cantidad de nuestra nutrición. Y bueno, importante, hay formas, ¿verdad?, del consumo de las frutas, como lo mencionaba al inicio. Las frutas se deben de consumir enteras, principalmente todas las que se puedan consumir enteritas con su cascarita, se consumen para aprovechar todas las vitaminas que se tienen y todos los minerales. ¿Por qué digo esto? Sí, los minerales y la fibra. ¿Por qué digo esto? Porque en la cascarita de la fruta es donde está el mayor aporte de fibra, y por debajo de la piel de la fruta es el mayor aporte de micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces, no podemos imaginar, no sé, mencionemos una fruta que tengamos que pelar, tal vez. Digamos la naranja. Ajá, la naranja. Entonces, nosotros pelamos la naranja, la piel de la naranja está la fibra, pero por debajo de la piel, la parte blanquita, ahí están los nutrientes. Entonces, lo ideal es que nosotros, pues, entre menos le pelemos, mejor. A veces yo recomiendo, cuando pues necesito que el paciente consuma más fibra, comerse la pulpa, masticarla bien masticadita, tragarla para aprovechar la fibra. La fibra no se absorbe en nuestro organismo, como la vitamina y los minerales que se absorben, pues pasan directamente al torrente sanguíneo después de pasar el proceso de digestión, pero la fibra no, la fibra es eliminada enterita, pero nos ayuda a tener un intestino más sano. Es decir, que no hayan procesos de estreñimiento o procesos de diarrea. Entonces, nos ayuda a tener un mejor funcionamiento. Entonces, por eso es importante el consumo de ella. Entonces es recomendable comer, cuando nos comemos una naranja o una mandarina, comerse lo que nosotros le llamamos el ollejo, toda esa pulpa, digamos, Ajá. rica, que a veces uno la comemos bien, otros no la comemos, digamos, solo la chupamos y la Así es, botamos. exactamente. Entonces, por eso no es 5 o 10 naranjas lo que se va a consumir, porque el exceso no es bueno. Es que la naranja es sana o el mango, el banano es sano, pero no es que te vas a ir a comer 6, 7 bananos de una sola sentada. Entonces no, ¿verdad? Lo ideal es 1 o 2 bananos como una porción
puede ser una fruta más adelante a las 3 de la tarde, puede ser una naranja o una taza de piña o de papaya. Recomiendo siempre no combinarlas. No combinarlas entre ellas, o sea, las ensaladas de fruta que nosotros siempre miramos así como que de mango, de papaya, piña, Papaya, melón, guayaba, que se mira bonito, todo mira bonito. colorido. Sí, no es recomendado porque sí es rico, es sabroso, ¿verdad? Bueno, si en vez de consumirme la gaseosa, el jugo, pues entonces si me consumo esa mezcla, yo la acepto, es mejor. Pero lo ideal es que sean por separados. ¿Por qué? Porque se crea lo que es fermentación. Cuando se crean las fermentaciones no hay nutrición. Entonces, evitemos las mezclas y lo ideal es consumirlas por separadito, unos 2, 3 tipos de frutas al día. Entonces puede ser una antes del desayuno, una después del desayuno, una después del almuerzo. En la noche puedes comer frutas, bueno, si te estableces un horario fijo, ¿verdad?, de tu consumo de fruta, al menos una hora después de la comida o de la cena, está bien. Pero si no de inmediato, porque recordemos evitar las fermentaciones cuando consumimos alimento alto en carbohidratos o en almidones principalmente y le agregamos las frutas, entonces fijo la fermentación. Entonces vienen ahí los problemas, exceso de gases, los gases son normales, pero vienen los excesos de gases, excesos de eruptos, dolores abdominales, a veces hasta mareo se causan, pero es prácticamente por las malas combinaciones que nosotros estamos haciendo. Y bueno, y los beneficios de las frutas. Hablemos un poco sobre ellos. Los beneficios son muchos, una gran cantidad de beneficios que tenemos, principalmente lo que es la reducción del colesterol y triglicéridos. Tenemos la reducción de los niveles de diabetes, de cáncer, todo tipo de cáncer y problemas cardiovasculares, problemas de colon irritable. ¿Por qué? Porque estos tienen todo lo que son las vitaminas y los minerales van a ayudar a evitar esos tipos de enfermedades. Entonces, pero como les dije, siempre y cuando considerando la combinación es adecuada y considerando lo que es también la higiene de estos alimentos. Bueno, seguramente pueden preguntarse, ¿el paciente diabético puede consumir fruta o los niños diabéticos pueden consumir frutas? Generalmente me llegan a veces a consulta, miren, el médico me quitó frutas, me dijo que no consumiera tantas las frutas porque pues tengo la diabetes y se me va a alterar y todo eso. No es necesario eliminar ningún tipo de fruta en el paciente diabético ni en ningún tipo de persona. Lo bueno son las cantidades. Únicamente tenemos el índice glucémico de los alimentos. Este índice glucémico es más que todo es el exceso de azúcar, ¿verdad?, que este alimento tiene, por ende pues hay un exceso de azúcar en sangre. Entonces, pero prácticamente es la papaya, por ejemplo, tiene un índice índice de glicémico mayor de 55. Tenemos también lo que es el mango, y el banano. Entonces, esto simplemente es reducir la cantidad, ya, o la frecuencia, no pasarme comiendo una papaya entera todo el día o 10 bananos, como le decía. Entonces, es la cantidad, pero yo los puedo consumir, sí se pueden consumir. La parte también del tiempo de almacenamiento de una fruta. Veníamos conversando, ¿verdad?, sobre las pérdidas de frutas que nosotros tenemos en Nicaragua y me imagino que a nivel mundial hay muchas pérdidas de alimentos, pero nosotros acá pues lo vemos que muchas frutas se pudren, alimentos están podridos, no están aprovechados, no se están consumiendo, se están perdiendo. Entonces, es importante de que esto no suceda, porque habemos una buena cantidad de pobladores en Nicaragua que somos suficientes para consumir esa cantidad de frutas. Lo que estamos haciendo es comprando alimentos, porque la industria alimentaria nos ha venido a endulzar con bebidas enlatadas, bebidas azucaradas, con galletas, que ya no queremos. O sea, estamos con mucho calor y vamos corriendo a comprar la gaseosa, corriendo a comprar el jugo. Esa es la importancia que tenemos como Ministerio de Economía Familiar, que estamos dándole salida a todas esas necesidades ilimitantes que tiene, digamos,
el protagonista para poder procesar un alimento, una fruta y darle, digamos, esa agregación de valor y calidad a esos productos que producen en su casa, en su parcela, ya sea en jugo, en puré de fruta, frutas deshidratadas. Y realmente es una oportunidad también de emprendimiento, muchos emprendimientos jóvenes, digamos, que están innovando en este tipo de cultivo. En el caso de fruta en uva, fruta también exótica, como la fresa también. En Ajá. Nicaragua tenemos, digamos, emprendimientos que están innovando y aprovechando también este tipo de fruta de forma fresca, a través también de tours, mostrando tours, digamos, cómo hacen el procesamiento de la fruta. Y en el caso de todo lo que es la parte de la capacitación, en el acompañamiento, el procesamiento de fruta y transformando pues la fruta nicaragüense. Así es, entonces es importante, ¿verdad?, no dejarlas perder. Cuando miremos que la frutita se esté pasando de madurita, entonces se pueden hacer lo que usted dice, pues hacerla, en vez de irme a comprar, no sé, El alimentos. juguito de caja que le damos a la Ajá. niña. Entonces hacerlo en un puré, hacerlo en una compota, por ejemplo, pues se pueden hacer, no sé, caramelizadas, etcétera, con Jalea, miel, mermeladas. sí, evitar los azúcares blancos, hay que evitarlo, porque esos son alimentos muy cancerígenos, altamente dañinos, tienen muchas calorías vacías que no nos ayudan en nada. Entonces, se puede utilizar la miel, no es que sea como que lo más sano, pero es lo menos procesado y pues que tiene también probióticos, prebióticos que nos van a ayudar mucho para nuestro sistema en cantidades pequeñas, ¿verdad? En las frutas que sí, tal vez sea necesario, pero las frutas tienen su propio dulzor. Así Entonces, siempre que se pueda sacar el propio dulce de la fruta, es mucho mejor aprovecharlas. Entonces, igualmente, en caso de las frutas, yo quiero mencionar algo importante para las personas diabéticas. Me gusta este enfoque porque a veces estas personas tienen mucho miedo al consumir las frutas. Sí. Y las frutas para estas personas lo ideal es que no esté ni muy verde ni muy madura, porque entre más madura es más alto el índice glucémico. Entonces, es que esté en un término medio para ellos, y de ahí la población en general sí ya puede pues consumir las mezclas como nosotros veníamos conversando. El aporte nutricional de las frutas, ya quedamos claritos con eso, ¿verdad? Que son prácticamente vitaminas y minerales, son los que más nos aportan. Ellos no nos aportan calorías, no hay que tenerle miedo que nos va a aportar calorías como las proteínas, los carbohidratos o la grasa. No nos aportan calorías, lo que sí, ellas ayudan al metabolismo de los que es el proceso para la absorción de carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, ellas nos aportan más que todo lo que son los carbohidratos complejos, ¿verdad? Que no están tan dañinos siempre y cuando nosotros las consumamos enteras, en trocitos grandes, no muy pequeños ni tantas mezclas, para evitar lo que es las alteraciones de glucosa, más que todo. En cuanto a las recomendaciones que yo le puedo dar a la hora de consumir la fruta, el lavado es importante porque tenemos que eliminar las bacterias, ¿verdad? No es que me voy a morir porque me consuma una fruta sucia, es más que todo por higiene y para evitar lo que son bacterias, para evitar lo que son parásitos más que todo. Entonces lavarla, pero no pasar mucho tiempo, es decir, entre más rapidito lo hagamos, mejor, porque si pasamos mucho tiempo en remojo esa fruta, entonces nosotros vamos a perder cantidades de nutrientes porque son muy sensibles al lavado, a la cocción, a las temperaturas, a las frutas. Entonces es importante tener eso presente. Igualmente a la hora de cocinar, entonces lo ideal es que no sean como que asadas, sino que sean cuando hay frutas que tengamos que queremos cocinar, por ejemplo, cuando vamos a hacer alguna jalea, entonces es No cocinarlas mucho, ¿no? no, que ellas mantengan sus nutrientes en la mezcla, ya, que no vayamos a eliminar. Por ejemplo, si lo hacemos asado, se cae el agüita, se pierde, ahí se pierden las vitaminas porque es muy sensible. Entonces, sin embargo, si están en un mismo recipiente y en misma agua, ahí quedan conservadas. Como cuando hacemos una mermelada, digamos, de cáscara de naranja. Ajá. Digamos, la trituramos y luego queda ahí una mezclita Exacto. bien sabrosa, rica, con ese
digamos, zumo, que le llamamos zumo de la naranja. De naranja, exactamente. Entonces también nosotros podemos ver que hay diferentes tipos de preparaciones, como usted decía, en cuanto a las frutas. Y acá vemos lo que están también las frutas deshidratadas. Ahorita está muy de moda el consumo de frutas deshidratadas y es una forma de aprovechar las frutas que ya se están cerca de madurarse mucho o de dañarse, para que no se vayan a perder. Dentro del aporte de estas frutas deshidratadas, digamos, con respecto a la fruta, digamos, de forma natural, digamos, que lo podemos nosotros consumir de forma en verde, en crudo, ¿es igual o diferente, digamos, en cuanto al aporte nutricional que ellas tienen hacia el buen vivir de la familia? Sí, y es importante. Hay diferencia porque las frutas deshidratadas están como que más concentrados los nutrientes. Sí, más concentrados porque recordemos que la fruta tiene mucha agua. Hay unas que tienen más del 50% de agua, otras más del 60 al 80% de agua. Entonces, pero cuando las frutas se someten al proceso de deshidratación, se pierde casi que todo, ¿verdad? Quedando tal vez un 10 o un 20% de agua en ella. Y se eleva el aporte de proteína, se eleva porque tienen proteínas en pequeñas cantidades. Tal vez en 100 gramos de fruta vamos a encontrar un 0.9, 0.8 de proteínas, igualmente de grasitas o de lípidos. Lo que tienen más grasa son el coco es una fruta, el aguacate es una fruta, entonces eso sí tienen pues como que más grasita, pero son grasas saludables. En el caso del aguacate ya sabemos que son grasas poliinsaturadas muy buenas, y igualmente con lo del coco. Entonces en ese caso, si nosotros lo sometemos a deshidratación, va a tener más concentrados los minerales principalmente, entonces van a ser más nutritivos. Son más nutritivos entonces. Sí, más nutritivos y son más ricos. Así es, son más ricos y pues también cuando nosotros vamos a hacer lo que yo recomiendo, no es que les diga acá, no hagan jalea, no hagan por ejemplo las confituras. Confituras es como que las frutas en cubitos y glaciarlas tal vez con alguna miel o azúcar, de abeja, sí. Exacto. O de dulce, sí. Digamos, dulce de rapadura. Así, ajá, pues esa es una buena opción, porque así se aprovecha lo que nosotros cultivamos en Nicaragua. Entonces, si no, pues que esto no se haga tan frecuente, pero sí es una opción más sana de consumir que ir a comprarse, como ya mencionamos, los alimentos que no son tan sanos. Digamos, también el uso de las pieles, que lo que le hablábamos de la naranja. No desperdiciarla. No desperdiciarla, también el de la sandía, melones, digamos, no se desperdicia nada. Nada, o sea, es que no se puede perder nada, incluso ni las semillas a veces se pierden, se pueden hacer. Sí, en la medicina natural sí, se ocupa también las semillas se pueden utilizar, entonces no es necesario desperdiciar nada, pero nosotros tenemos la costumbre de solamente consumirse lo que está más rico, el juguito de la naranja, pero de ahí pues ya no le botamos todo. Entonces es bueno aprender estos tipos de métodos de preparaciones. Entonces, como ya les decíamos, las deshidrataciones, puede ser una que es el secado de la fruta, la jalea. En el caso de esto, yo lo recomiendo más que todo en los niños menores, por ejemplo, entre los 6 meses y los 8 meses, que se le den las frutitas trituraditas, pero pues no añadirles azúcar, sino que dejar el azúcar natural de ellas. En ellos, y pues ahí sí vamos a evitar lo que es la cascarita, porque los niños están en crecimiento y desarrollo y no es bueno darles fibra. Entre menos fibras consuman ellos mejor, porque si no va a retrasar lo que es el crecimiento y desarrollo de ellos. Entonces yo sí recomiendo estos ya enteros con toda su cascarita a partir de los 3 años del niño. Y también es una buena opción para los ancianos que tal vez no tienen una buena dentadura y todo eso. Es otra buena opción del consumo de frutas trituradas. Así es. Y bueno, yo creo que... ¿Cuál sería más o menos la recomendación, esa importancia, digamos, del uso, el procesamiento, la transformación de las frutas, digamos, que tenemos en Nicaragua y cómo la articulamos nosotros? Digamos, hemos visto, estamos ante una pandemia mundial y hemos visto que las frutas han jugado un papel sumamente importante, digamos, en pro, digamos, de garantizar esa vitamina C
también la importancia del ejercicio, tomar a veces 1, 2, 3 horas de sol al día es de suma importancia para activar, digamos, lo que es la vitamina C y el buen metabolismo del cuerpo. Pero ¿cuál sería esa recomendación que le daríamos, digamos, a la población nicaragüense en el uso, la ventaja también, digamos, del uso de fruta, digamos, en un país meramente tropical y que todo el año tenemos abundantes frutas? También desde el Parque Nacional de Feria tenemos lo que es el mercadito campesino, el mercadito campesino en el kilómetro 9, donde también las familias pueden, digamos, acercarse a estos protagonistas, donde realmente día a día están ofertando esas frutas de calidad, sumamente importancia para la nutrición y también el acceso, digamos, que tenemos a la familia nicaragüense. Excelente. Más que todo es incluirlas, o sea, que sea parte de nuestra dieta como es el frijol. Ya, el frijol y la tortilla no falta, o sea, no falta en la comida. Entonces, que las frutas también sean parte de eso, que sea un componente principal, que sea un componente principal de la canasta básica. Cuando yo voy a comprar, la fruta esté ahí. Entonces, esa es más que todo mi recomendación. Como les dije, antes del desayuno, una fruta. Yo recomiendo los cítricos en ayuno, después de lo que es el desayuno, 1 hora después consumir otro tipo de fruta, no el montón, sino que 1 taza o 2 tazas de fruta, no más de eso. Después de las 3 de la tarde o entre 3 y 4 de la tarde otra taza de fruta. Entonces así nosotros ya esto está siendo parte de nuestro consumo. Bien, entonces, y esto nos va a evitar a estar consumiendo otros alimentos que realmente pues tenemos que evitarlo para evitar cualquier tipo de enfermedad crónica durante la vida, porque no es necesario que nosotros vivamos enfermos cuando tenemos alimentos sanos, que los cultivamos y que los tenemos accesibles para nuestra canasta básica o nuestra alimentación. Sí, es de suma importancia. Incluso dimos temas importantes, digamos, lo que es el uso de la fruta en la merienda escolar y realmente cómo estamos articulando de los diferentes programas que impulsamos como Gobierno de Reconciliación Nacional, como el programa Patio Saludable, como el programa Productivo Alimentario, muchos emprendimientos, diversificación productiva entre los patios, y realmente cómo, digamos, intercalamos, cómo combinamos los ejercicios prácticos con una alimentación también más sana, digamos, enseñándole a nuestros niños desde la casa, desde los colegios, a consumir el uso de fruta fresca. Más que todo agradecerle, digamos, a la compañera Claudia Borges, digamos, especialista en nutrición clínica, habernos compartido este tema muy importante sobre los aportes nutricionales, algunas recomendaciones realmente que nos dio para el uso sano y el buen vivir de la familia nicaragüense. También la base importante de la fruta en la nutrición, el consumo que esta, cómo lo podemos hacer, la forma, cómo lo podemos hacer en cuanto a la fruta fresca, y invitarlo a todos nuestros protagonistas, a nuestros técnicos de las delegaciones departamentales, a que nos acompañen este próximo jueves 12 de mayo a nuestro 6º webinar, digamos, enmarcado en el Plan Nacional de Promoción y Consumo de Fruta, así con el tema Organizándome para atender a otros mercados. Ese es el tema que vamos a desarrollar en el próximo webinario. También invitarlo para el día 14 de mayo, eso no se lo pueden perder. El 14 de mayo vamos a tener el Frutifest Nacional. Este Frutifest también vamos a tener lo que es el Foro Internacional de Fruta, el cual los invitamos, están arduamente invitados toda nuestra población nicaragüense. Esto lo vamos a desarrollar en el Paraninfo de la UNAM Managua el día 14 de mayo. Cordialmente invitado y muchas gracias por habernos atendido, habernos compartido, digamos, esta experiencia sobre lo que es la parte de recomendaciones para el buen vivir usando frutas frescas.